Buenas noches, amigos. Este es el programa Las Aventuras de la Espada. Yo soy José Antonio Ruiz de la Hermosa y este es el programa de hoy. Don Juan Manuel Cepeda, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. No, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una cosa que está muy clara hace muchísimo tiempo, que aquellas personas que no tienen ni idea, porque por desgracia este país se ha llenado de gente que no sabe de qué lo que está hablando, pero que pontifica. Y entonces nos encontramos con gente que dice verdaderas estupideces, algo que tú y yo hablábamos hace un momento, claro. Sobre otro tema, y es que la ignorancia es muy atrevida. Entonces, mis oyentes habituales y los esporádicos saben que tengo la manía de traer solo aquí primeros espadas o maestros de primeros espadas, y hoy toca maestro, por eso te hemos traído a ti. Pues gracias por la calificación. De todas formas, yo siempre lo mantengo y lo digo. La historia de la Falange tampoco es una cosa tan difícil de entender o de ponerte manos a la obra para entenderla un poquito. No olvidemos que son 3 años, si hablamos de la Falange fundacional, evidentemente, son 3 años, tampoco dio tiempo a mucho más. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, y fíjate, si ha habido falangistas en España, incluso gente que le ha gustado la historia de la Falange en España, la historia de José Antonio, la figura de José Antonio, que es lo más paradigmático. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se quedó pues con los 4, 5, 6 libros que se escribieron durante el franquismo sobre parte de la historia de la Falange, y ahí nos quedamos. Nadie se dedicó a bucear, nadie se dedicó a investigar, que insisto, no es tan complicado. No estamos estudiando la historia del marxismo ni la historia del estalinismo. Nadie se dedicó a investigar, nadie se dedicó a estudiar, nadie se dedicó a hablar con aquella gente, con recibir testimonios de aquellos que formaron parte de la historia de esa Falange primitiva, y claro, pues nos quedamos con una mínima parte de la historia de la Falange, desde mi punto de vista absolutamente falsificada y absolutamente coartada. Gracias a Dios, a partir de la transición, incluso un poco antes, ya vinieron, y también, como se nos suele pasar, por historiadores no españoles, Payne, Sudburn, vinieron gente que se interesó por ese. Primero se interesó por José Antonio, que insisto, es el imán, y luego obviamente José Antonio es la Falange y la Falange es José Antonio. No puedes desunir los dos conceptos. Y empezaron a dar otra visión distinta de esa visión que durante 40 años dio el franquismo sobre esa Falange, que desde mi punto de vista es una visión absolutamente partidista, seccionada y sin contar la verdad. No es tan difícil, es todo ponerte un poco a estudiar y además fíjate hoy en los tiempos que corren con el internet, con esa gran palanca, ese gran instrumento que nos permite incluso bucear en periódicos de la época. Solo te tienes que ir a eso, y ya la mayoría están digitalizados. Vete a periódicos digitalizados de los años 30, de esa época, y verás cuál fue la verdadera historia de la Falange. Bueno, hoy es 27 de octubre y hemos traído precisamente a nuestro amigo Cepeda por una cuestión muy sencilla. Dentro de 2 días es aniversario de la fundación de la Falange, y queremos hablar con él sobre ese periodo prefundacional y sobre esa fundación que, siempre, como él acaba de decir, el franquismo pues adaptó la historia real a lo que en ese momento le interesaba. Evidentemente. Es curioso porque junta a la Falange, que es un movimiento que va hacia adelante, con el carlismo, que es un movimiento que va hacia atrás, y bueno, eso crea muchísimos problemas entre ambas facciones, digámoslo así, de lo que es el franquismo, pero que curiosamente ahora yo tengo muy buenos amigos carlistas y reconocen pues lo mismo que reconocen los falangistas, que aquello fue contra natura, y precisamente por eso yo quiero que hoy Cepeda nos hable de qué pasó antes del 29 de octubre, qué es lo que nos
nos llevó a ese 29 de octubre y sobre todo qué pasó el 29 de octubre y después cuando se nombra jefe único a José Antonio Primo de Rivera. Esas serían las tres patas del banco que pueden definir el que la gente conozca lo que es la Falange. Empezamos por qué pasó antes. Pues mira, fíjate, tú has dado en el clavo como casi siempre. ¿Hay una utilización política de la Falange durante el franquismo? Sin lugar a dudas. Fíjate hasta qué punto. Tú mismo lo has dicho, 29 de octubre... el día de la fundación de la Falange es mentira. No es cierto, históricamente no es cierto. El 29 de octubre, José Antonio, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas convocan un acto de afirmación española, que es como se dice, es como se publicó, como se presentó a la sociedad. Convocaban un acto de afirmación española en el Teatro de la Comedia. No se hablaba para nada de Falange. Durante las tres intervenciones de los tres oradores en ese mitin, la palabra Falange ni se utiliza. Era un acto de afirmación española que lo que realmente era el acto de presentación a la escena pública de José Antonio, no nos engañemos, era el paso adelante que da José Antonio, es su presentación a la sociedad, para que nos entendamos como político. Pero la Falange todavía ni existe, insisto, ni en ninguno de los tres discursos de los tres intervinientes en ese día se habla de la Falange para nada. José Antonio, ¿qué había pasado antes, como tú preguntas? Pues mira, se ha dicho muchas veces que José Antonio entra en política para defender la memoria de su padre. No es verdad, no es verdad. Para defender la memoria de su padre, José Antonio interviene como abogado, como brillante abogado que es, en un juicio de una especie de causa general contra la política de su padre, donde juzgan a ministros, su padre ya muerto, donde juzgan a ministros de su padre, donde realmente lo que están juzgando es la política de don Miguel Primo de Rivera en España. Él defiende a Galoponte, defiende a una serie de gente, pero él no entra en política por defender la memoria de su padre. Para eso no hacía falta entrar en política. Él entra en política porque le gusta la política, y él entra en política porque, si bien en un principio sus primeros pasos por la política son en la Unión Monárquica, es decir, es una especie de continuación de la Unión Patriótica de su padre, pero ahí son sus primeros pasos. A José Antonio en aquel momento, además, la palabra monarquía le empieza a chirriar, porque José Antonio entiende que su padre muere solo en París por la traición que le hace el rey, que entre otras cosas tenía cierta razón. Ahí luego podríamos entroncar con si la Falange es republicana o monárquica, que es un debate muy curioso y es un debate incluso muy profundo. Yo parto de la idea que la Falange, por supuesto, no es monárquica, pero no por un concepto filosófico de no ser monárquico, sino porque José Antonio odiaba personalmente y profundamente a la monarquía de entonces, porque había traicionado totalmente a su padre, y como consecuencia de esa traición su padre había muerto solo en un hotel de París. Pero volviendo a sus primeros pasos, él entra en la Unión Monárquica, da algunos mítines, es decir, él ya está en política, luego crea una cosa, y digo cosa porque no debió pasar de ahí, que se llamaba el MES, Movimiento Español Sindicalista, donde ahí ya empieza a trabajar, ahí ya entra Julio Ruiz de Alda, ahí ya vienen, la mayor parte de esa gente son antiguos colaboradores de la dictadura, es decir, de su padre, gente que piensan que José Antonio es una persona que va a seguir o a desarrollar las políticas de la Unión Patriótica de su padre don Miguel. Ahí entra también a colaborar con él gente de los legionarios de Albiñana, sobre todo gente joven, que luego tendrán un papel fundamental en las milicias de Falange. Y hasta entonces, prácticamente la intervención política es, vamos a decir, ínfima. O sea, no llega a ningún lado. Pero José Antonio, que duda cabe, es un personaje muy importante, muy conocido en España en aquellos momentos. Es un personaje muy conocido porque es el hijo del dictador, no lo olvidemos. Es un personaje que además dentro de su profesión empieza a tener éxitos de renombre, o sea, empieza a ser un abogado conocido, de prestigio, y sobre todo porque es el hijo del dictador. Y yo estoy convencido
de que José Antonio, si bien en un principio quiere entrar en política porque le gusta la política, no puede defender la memoria de su padre, para eso fue a procedimientos judiciales, como ya he dicho, entra y él busca, en su foro interno, busca un espacio político, que ese es uno de los problemas de por qué no triunfó la Falange. Él busca un espacio político que ocupar con ese nuevo movimiento que él está pergeñando, que no es otro que el fascismo a la española, así de claro. Es decir, en aquel momento es el auge de los fascismos en todo el mundo, sobre todo en Europa. Los fascismos, el fascismo italiano, vamos a llamar que es la madre de todos, y luego en cada país pues surgen el fascismo a la belga, que es León Lettegren, el fascismo a la rumana, que el Cornelio Caudriano, el fascismo a la inglesa. O sea, empiezan a haber fascismos, cada uno con una interpretación muy nacionalista de esas ideas de tercera vía de Mussolini en Italia. Y José Antonio, en un principio, y está claro, y el que lo niegue hoy, no podemos seguir manteniendo que la Falange no tiene una raíz fascista, que la Falange... No, la Falange en un principio, el nacionalsindicalismo, desde mi punto de vista, y yo sé que mucha gente van a decir, vaya barbaridad que está diciendo Cepeda, la Falange en un principio está creada como un fascismo a la española, es la transposición de unas ideas de tercera vía no capitalistas y no comunistas a la España de aquel entonces. ¿Con quién empieza a colaborar José Antonio? Sobre todo, en un principio, con Julio Ruiz de Alda, pero Julio Ruiz de Alda era todo menos un hombre de filosofía, era un hombre de acción, era un héroe nacional, muy conocido en España porque había hecho la primera travesía del Atlántico, junto con Rada y con el hermano de Franco. Era un héroe nacional, pero evidentemente lo que no tenía era una formación política ni filosófica suficiente para ser un ideólogo del partido. Hombre, es que en definitiva él era un mecánico, era un hombre, un trabajador. Era un hombre de acción. Y como buen hombre de acción, es el que organiza el SEU, es el que organiza en un primer momento las milicias del partido. O sea, es un hombre de acción, es un organizador, es un militar. En ese periodo, ya con el MES funcionando, a un semanario importante de Madrid, al director, a Delgado Barreto, se le ocurre que hay que introducir el fascismo. Claro, si es que todo el mundo decía hay que introducir el fascismo en España, porque realmente, salvo Albiñana con su Partido Nacionalista Español, que tampoco se declaraba fascista, se declaraban nacionalistas radicales, y intentan sacar un periódico que es El Fascio, de cuya trayectoria todos sabemos que luego duró la primera tirada, y además fue confiscada por el gobierno. A nivel de anécdota, yo tengo uno de los pocos ejemplares originales del Fascio que siguen existiendo en España. Pero bueno, anécdota aparte, intentan hacer eso en la introducción, quieren hacer un partido fascista español. Si es que no. Sí, pero hay una cosa muy curiosa. Lo llamemos como lo llamemos. Hay una cosa muy curiosa, y perdona que te interrumpa, y es que igual que el fascismo triunfó en países como Rumanía, o medio triunfó como en países como Bélgica, casi en Inglaterra tuvo más adeptos en comparación el fascismo que en España. ¿Por qué en España José Antonio está tan solo con el fascismo? Claro, porque el espacio político que tenía que ocupar ese partido fascista español, por llamarlo de alguna manera, que en otros sitios triunfa y además hace con el poder, en España ya está ocupado. Pues es que en España está la CEDA, y la CEDA es una derecha fascistizada. Ramiro lo decía, son la derecha fascistizada, son nuestros potenciales militantes. Esa es una de las discusiones ideológicas entre José Antonio y Ramiro, cuando todavía ninguno de los dos es la única cabeza del partido. Ramiro sabía, porque era más político que José Antonio desde mi punto de vista, más pragmático en la política. Ramiro era un son político, no era un hombre de política. José Antonio no, José Antonio era la mezcla de poeta, esa mezcla que por eso tienes esa aureola de mito, ¿no? La mezcla de poeta, luchador, abogado, político. Es que es un mito. Exactamente, es un mito. Es el tema. Y Ramiro sabía que la Falange tenía que, primero, intentar nacionalizar a las grandes bases anarquistas de la CNT, y luego captar a la parte de la derecha fascistizada que existía en la CEDA.
Y José Antonio sí estaba de acuerdo con intentar nacionalizar a las bases anarquistas de la CNT, que decían que era lo único bueno que existía de la izquierda española, pero era lo único bueno que existía de la izquierda española porque hundía sus raíces en el concepto anarquista de España de toda su historia. Pero José Antonio se negaba en rotundo a acercarse a, vamos a llamar, la parte radical de la CEDA. Y ese es uno de los motivos por los cuales discuten, y luego podremos discutir si José Antonio le echó, José Antonio Ramiro se fue, porque eso ya bueno, pero es que desde mi punto de vista, yo soy muy lego en esto, pero entiendo que Ramiro, más que buscar el fascismo, buscaba el nacionalsocialismo. No, eso es otro mito que se ha hablado de pues Ramiro. Acláranoslo. Eso es otro mito que se ha hablado de Ramiro. Ramiro no era nazi bajo ningún concepto, y es cierto que, por ejemplo, Ramiro tiene una educación mucho más germanófila, José Antonio tiene una educación totalmente anglófila. José Antonio era el típico señorito bien de aquella época, y los señoritos bien de España de aquella época pues eran los que se habían criado con educaciones anglófilas, liberales. Si José Antonio, no nos engañemos, José Antonio, él mismo lo decía, yo no he nacido para ser un caudillo fascista, lo decía, yo he nacido para estudiar derecho civil, él lo reconocía, ¿no? Y bueno, entonces lo que estábamos hablando, se crea un periódico que es El Fascio, donde Delgado Barreto, que es un famoso director de periódico, intenta aglutinar a los fascistas que por entonces o podían ser medio fascistas o mantenedores de un nacionalismo español radical. Ahí interviene Ernesto Jiménez Caballero, que la gente dice que es el precursor del fascismo en España. Yo tuve el gusto de conocerle y yo tengo una imagen de Ernesto Jiménez Caballero, tengo una imagen personal suya de mis vivencias con él, que fueron a nivel profesional, y luego, después de leerle, Ernesto Jiménez Caballero era un chalao, y lo digo con todos los respetos, era un chalao. O sea, lo que pasa es que, y tengo que escribir sobre este punto que es muy curioso. Fíjate, Ernesto se va de Falange. Ernesto era un tío muy peculiar, entraba en Falange, se iba de Falange, y cuando las cosas se ponen muy complicadas, que es antes de las elecciones de febrero del 36, Ernesto está fuera de la disciplina de Falange y crea un partido que se llamaba el PP, pero el PP, que era algo así como Partido Español de los Empresarios, una cosa rarísima, que entra en coalición con la CEDA, y a las elecciones de febrero del 36 se presenta por la CEDA. Bueno, pues a pesar de eso, y luego hay un intercambio muy curioso que te digo que habrá que sacarlo a la luz y tendré que escribir con él. Ernesto Jiménez Caballero escribe unas cosas de José Antonio, pero las escribe en la prensa. Dice unas cosas de él que a mí, yo nunca he entendido cómo José Antonio no mandó alguna escuadra para que le fueran a ricinar. Pero directamente te lo digo. O sea, dice unas cosas de él, pero unas barbaridades que, fíjate, José Antonio no era una persona que admitiera insultos personales ni políticos, y es que Ernesto Jiménez Caballero llega a insultar gravemente en la prensa a José Antonio. Bueno, pero aparte, era consciente de que estaba chalado. Pero no, es que estaba chalado. Pero fíjate hasta qué punto José Antonio tenía una debilidad por ese hombre, que nunca le contestó públicamente, ni en privado, y más aún, cuando la cosa ya está muy mal, cuando José Antonio está en la cárcel de Alicante, cuando ya si no prevé lo que le va a pasar, una de las cartas que manda es a Ernesto Jiménez Caballero y le pide, por favor, que ya que él no tiene el control de la Falange ni el control, como que intervenga y que dentro de sus posibilidades controle el partido. Yo siempre con esa postura de José Antonio, yo siempre me he quedado alucinado porque fíjate a Ramiro que no tiene un enfrentamiento personal con él, Ramiro es un enfrentamiento político, Ramiro quiere una Falange con una trayectoria distinta a la que está mandando José Antonio, y cuando Ramiro se va del partido, le expulsan o se rescinde, le expulsan, Ramiro realmente le expulsan de la Falange. José Antonio lo primero que hace es un artículo que se llama Arte de descubrir revolucionarios, que es, vamos, José Antonio Ramiro, para el que no lo sepa, tenía un defecto, que es hacía correr las R's, lo que ahora podemos decir que es un poco gangoso, hablaba GGG, y tenía ese defecto. Por eso Ramiro le verás en pocos mítines, dando mítines, tenía ese defecto, como José Antonio se le caía el pelo. Claro que José Antonio no era un ángel. Y
Cuando se va a Ramiro de Falange o le expulsan, José Antonio hace un artículo en contra de Ramiro y se va a meter con su defecto físico. O sea, no le pone a parir diciendo, es que no estoy de acuerdo con tu línea programática que querías influir para Falange. Es que incluso podía haber dicho, es que junto con Ansaldo teníais un plan para descabezarme de jefe de la Falange y más aún para atentar personalmente contra José Antonio. Eso lo admite Ansaldo. Que o cambian la línea del partido. Primero, que empiece la línea violenta de la Falange, que ya están hartos de que maten a chavales. Luego, que la línea programática del partido de mítines, Ramiro decían que había que dar mítines, pero en las grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza. Y José Antonio no quería, porque José Antonio le gustaba, José Antonio se mantenía más cómodo en los mítines de los pequeños pueblos. Los mítines de Toledo, los mítines de Cuenca, en pequeños pueblos donde José Antonio controlaba un mítin de 50, 100 personas, 200 personas, en su mayoría pequeños propietarios de abrigo. José Antonio eso lo controlaba, pero un mítin de 2.000, 3.000, 4.000, a José Antonio le daba miedo escénico. Hay una anécdota que es fenomenal. Cuando da el primer mítin grande en el Cine Madrid, en lo que se llamaba Frontón Madrid, era un meeting, era un local, el local con más cabida de todo Madrid. Entraban 12.000 personas. Uh-huh. Y cuando le convencen para que dé el primer meeting, que dio 2 en el Cine Madrid, José Antonio está, entre comillas, acojonado toda la noche, porque él piensa que no van a llenar el teatro. Y eso era, todos sabemos cómo era José Antonio, sus virtudes y sus defectos. Y José Antonio, que al día siguiente le sacaran en los periódicos que había convocado un mitin de Falange y que el local estaba medio vacío, vamos, eso era para él lo peor que le podía pasar. Y José Antonio, a los jefes de prensa y propaganda del partido, que en aquel entonces eran Aizpurúa y eran el famoso pintor que luego le matan, ahí se me ha ido el nombre, bueno, luego me acuerdo, no pasa nada, les dice que además esa noche fue tremenda porque era la primera vez que se ponía el telón de los caídos. El telón de los caídos tenía, si mal no recuerdo, casi 200 metros cuadrados. Y tuvieron que organizar un gran palo para mantener el telón, subirlo para que quedara en el frontón, en la parte de detrás. Casi se les cae, no se podía mantener bien porque pesaba mucho el telón de los caídos. Y José Antonio, ese día, cuando le van a buscar a su casa para decirles, venga jefe, que tienes que dar el mitin, a Pepe Sainz, entonces jefe territorial de Falange, que le hace una broma, le tira una pluma a la cabeza porque le hace una broma. Y a los delegados de prensa y propaganda, donde estaban Vicente Gacé, donde estaba Vicente Cadenas, les dice, como haya el más mínimo problema o el teatro no esté lleno, que me habéis obligado a venir a este teatro porque me habéis jurado que lo vais a llenar, os ricino, lo dice así. O sea, no se andaba con tonterías el jefe, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que, insisto, lo que estábamos hablando de Ramiro, a Ramiro, en vez de criticarle políticamente, lo que se mete con su defecto físico. Y acabando con la parte de Ernesto Jiménez Caballero, que es uno de los primeros que colabora con José Antonio, insisto, un tío que entraba a Falange, se iba, desaparecía. Y mira, fíjate, en uno de los artículos que escribe contra José Antonio, y digo contra porque era contra José Antonio, le llega a reprochar que la Falange, no José Antonio, la Falange y José Antonio como jefe nacional de la misma, le debe no sé cuántos miles de pesetas, porque de todos he sabido, Ernesto Jiménez Caballero tenía una gran imprenta y durante un tiempo le debía hacer la publicidad al partido. Bueno, pues le llega a reprochar a José Antonio que a ver cuándo le paga las 4 o 5.000 pesetas que le deben de propaganda porque le están tomando el pelo. Bueno, pues a pesar de eso, José Antonio nunca, no solo hizo nada contra Ernesto, sino que, más aún, vuelvo a repetir, ya estando en Alicante, le manda una de las últimas cartas y le pide ayuda. Lo que le está pidiendo ayuda es decirle que estoy yo en Alicante, contrólame a la Falange, a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues ese es otro de los primeros colaboradores de José Antonio. Te quería yo decir, porque nos estamos un poco desviando del tema. El tema es realmente si la fundación de la Falange no es ese 29 de octubre en el Teatro de la Comedia, ¿cuándo verdaderamente se produce esa fundación? El 29 de octubre, desde mi punto de vista, una presentación. Es la puesta de largo de José Antonio. Efectivamente. Y te digo de José Antonio porque Julio luego fue un personaje más importante de lo que la gente piensa en la Falange. Yo pienso que no se le sacó la ventaja que tenía.
Lo fue, ¿eh? Se llega a decir que era una especie de mano derecha de José Antonio. José Antonio que no es que no confiara. José Antonio era un líder, era un jefe, mandaba él. Y nos vamos a dejarnos de tonterías. Ya había un órgano que se llamaba Junta Política, que supuestamente era la junta que asesoraba a José Antonio, pero las decisiones las tomaba José Antonio y no se dejaba asesorar por nadie. Y dicen, y está escrito, que Julio sí tenía mucha ascendencia sobre José Antonio. No a nivel político, no a nivel de estrategias políticas, pero sí ascendencia personal y sobre todo ascendencia en lo que pasaba entonces, que eran los tiros por la calle, que no había otra. No se funda en aquel momento la Falange, insisto, porque todavía ni siquiera han escogido ese nombre. Y durante un tiempo, para los puristas que digan, ay, que Cepeda dice que era un fascismo a la española, llega a repartirse propaganda con la palabra fe y abajo pone fascismo español, no pone Falange española. Como empiezan a utilizar ese, vamos a llamar, logotipo y les gusta, en una reunión empiezan a buscar qué pega con fe, porque a José Antonio le gusta. Sí. ¿Qué pega con fe? Y creo, si mal no recuerdo, que es Julio el que utiliza la primera vez el nombre Falange. Dice, la F de Falange, la E de española. Vamos a quitar el F, fascismo español, y vamos a poner Falange española. Y eso es cuando nace. Ahora, que realmente podemos considerar desde un punto de vista de política que el 29 de octubre ya empiezan a marcarse lo que va a ser la Falange, pues posiblemente sí. El mitin de José Antonio es una crítica al liberalismo, es una crítica al marxismo. En el propio mitin reconoce que el marxismo tuvo la necesidad de existir. O sea, es sobre todo es una crítica al capitalismo y al liberalismo, es una crítica muy filosófica. Es decir, José Antonio recibe muchas críticas a partir de ese mitin porque la gente iba a escuchar otra cosa. La gente pensaba que iba a escuchar a un líder fascista. Y salvo la maldita frase de la dialéctica de los puños y las pistolas, José Antonio no se refiere a nada de lo que la gente quería en ese mitin. Es un mitin muy filosófico, muy poético, lo que siempre se le criticó a José Antonio en un principio, sobre todo a la prensa falangista. La gente no quería, la gente cuando mataban a un camarada del SEU no querían que en el próximo el número del periódico falangista se hablara de poesía, ¿me entiendes? O sea, es evidente. ¿Podemos decir que desde entonces empieza a surgir la Falange? Sí. Pero la Falange, el nacionalsindicalismo, como tú dices, eso empieza a surgir cuando Ramiro entra. O sea, es decir, el introductor, el que se inventa, entre comillas, el nacionalsindicalismo, el que crea las bases de la ideología falangista, es Ramiro Ledesma. Y hasta que Ramiro Ledesma no se junta con sus jons, con la Falange de José Antonio, realmente podemos mantener que hasta ese momento la Falange de José Antonio pues es un grupo de derecha un poco radical, un poco fascistizada, pero poco más. ¿Y eso cuándo se produce? ¿Cuándo Ramiro y cuándo Onésimo entran? Y además creo que es el momento que se crea el primer triunvirato, digamos. Exactamente. Eso se produce a los 6 meses, en marzo del 34. Ya hay conversaciones, es decir, la realidad es que, a pesar de que en el mitin de la Comedia, bueno, ahí está Ramiro y Onésimo. Y están hicieron invitados. Una mala crítica. Sí, ellos van de invitados, están en un palco que les guardan a Ramiro. Ramiro, mira, hay una anécdota muy curiosa, contada de primera mano a este que habla por uno que intervino, que era el famoso Luis Nieto, el sargento Nieto de la División Azul, que fue presidente de la Hermandad de la División Azul y además fue presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia de Falange. Luis Nieto, que falleció, era un tío excepcional. Bueno, pues Luis a mí me contaba que la primera reunión de la cual él es conocedor entre José Antonio y Ramiro se produce en Valladolid y están esperando a José Antonio, están Ramiro, Onésimo, Luis Nieto y Anselmo de la Iglesia, que luego fue jefe de las milicias de Falange. Le están esperando en la Plaza Mayor de Valladolid sentados en una terraza y ven llegar a lo lejos, viene José Antonio con no sé quién más, no iría solo evidentemente, y cuando se están acercando Ramiro les dice, mirad, ahí vienen los señoritos de Madrid. Es decir, Ramiro era un auténtico revolucionario. José Antonio en un principio no lo es. Hasta que no confluyen los dos partidos orgánicamente, oficialmente,
que es a finales de febrero del 34. La realidad es que en las provincias donde existía Hons y existía Falange, los militantes prácticamente actuaban de conjunto, ¿por qué? Porque decían lo mismo, prácticamente decían lo mismo. Y además a José Antonio, a la Falange de José Antonio, le viene muy bien la incorporación de Ramiro y de sus Hons, porque a pesar de que numéricamente eran muy inferiores, políticamente estaban muy preparados. Era gente que ya venía de la lucha contra el marxismo, era gente que ya estaban introducidos en las universidades, ya ellos de alguna manera habían sido los primeros en plantar cara, sobre todo en la universidad, a la FUE, a los marxistas. Eran los primeros, eran pocos, pero eran los primeros. Y por supuesto traían un bagaje político que era mucho más revolucionario. Allí estaba Ramiro con esos inicios del nacionalsindicalismo. Y eso a José Antonio le viene maravilloso, porque hasta que Ramiro no entra en Falange, José Antonio, lo de sindicalismo, José Antonio prácticamente no sabía lo que era un sindicato, dicho exageradamente. Y le viene fenomenal, igual que a la Falange le viene fenomenal el trasvase de ciertos dirigentes de la CNT que entran en el partido. Y si te das cuenta, la CONS, el sindicato obrero de la Falange, está dirigido por antiguos excenetistas. ¿Por qué? Porque el militante normal de Falange era un chaval de 18 o 19 años, estudiante de universidad, que no sabían lo que era un sindicato. Y que el que lo sabía además eran antisindicalistas. ¿Por qué? Porque los sindicatos estaban en manos de la izquierda. Y precisamente los que montan el sindicato obrero, la CONS, son antiguos excenetistas, Nicasio Ribagorda, Álvarez de Sotomayor, y antiguos comunistas, Manuel Mateo, Guillén Salaya. Es decir, son los que provienen de la izquierda, que saben lo que es la lucha obrera y que introducen ese contenido en un partido revolucionario que están haciendo, que es la Falange. Sí, es curioso porque la gente no sabe eso de que hay falangistas que vienen de la CNT o del propio Partido Comunista. Sí. Es curioso porque es interesante que lo sepan. Además, cuando se produce la represión del 18 de julio en la zona que queda de la República, y eso me ha pasado en mi propia familia, un tío mío había sido un sindicalista de izquierdas, era un sindicalista de Falange y lo asesinaron el mismo 18 sobre las marchas. Esos son los primeros que fueron en Madrid, sobre todo por los primeros que fueron. Sí. Y la matanza del 22 de agosto en la cárcel Modelo, cuando entran al mando del famoso amigo Puente, que era un hijo de mala madre, era un socialista, pero la gente que entra allí en su mayoría eran anarquistas de la FAI, que entran para hacer la matanza en la cárcel Modelo. Por los primeros que preguntan es por sus traidores, y van buscando a Manuel Mateo, van buscando a Nicasio Ribagorda y los cogen, y además les dan un trato especial, que coincido contigo. Por ejemplo, a Julio Ruiz de Alda, a Fernando Primo Rivera, el hermano José Antonio, los fusilan directamente en la cárcel Modelo, los matan, les hacen una parodia de juicio, los llevaron a una habitación y allí pusieron una mesa con una bandera con la hoz y el martillo y les hicieron una especie de parodia de juicio. Bueno, debió ser eso, incluso menos que parodia, y los fusilaron directamente. A Manuel Mateo, a Ribagorda, a todos esos se los llevaron de la cárcel Modelo, y cada uno se los llevaron a distintas checas. A Manuel Mateo lo cogen y lo meten en una checa del Partido Comunista en la calle San Bernardo, que era un monasterio, un antiguo monasterio. Y eso lo cuenta en sus memorias un famoso comunista, el de Hombre en Madrid, Moscú, que le avisan que vaya a la checa porque le cuentan que han cogido, dicen, pieza de caza mayor. Y él cuenta, este es un personaje que luego durante el franquismo renegó del comunismo, y Franco le permitió volver a España para que escribiera libros en contra del comunismo, y lo hizo. Y cuenta en esa biografía suya que cuando entra en la checa se encuentra con uno de los chequistas y le dicen: ¿cuántos hombres para matar a uno solo? O sea, hicieron verdaderas barbaridades con los que habían sido suyos, habían dejado bien a los comunistas, bien a la CNT, y se habían pasado a Falange. Con esos no tuvieron, con el 99% de los falangistas no tuvieron perdón ninguno, pero con eso les dieron un trato especial, y el trato especial es que además de asesinar, los asesinaron torturándoles. Yo es que me quedo muy maravillado con lo que estás contando, porque sé que es verdad, porque lo he vivido en mi propia familia. En mi propia familia también había un comisario político del Partido Comunista, o sea que no es que yo diga, es que mi familia, no, en mi familia había de todo. Como en casi todas las de todos los españoles. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es
esa limpieza, ese blanqueo que ahora mismo se está haciendo con la ley de desmemoria democrática de la que tanto se habla, ¿no? Claro, porque quieren contar otra historia. Y el PSOE tiene su historia, la Falange tiene su historia, el Partido Comunista tiene su historia, el anarquismo español tiene su historia, y todos los movimientos políticos que han pasado por España y por el mundo tienen sus luces y sus sombras. Y lo que ahora la izquierda en el poder, lo que quieren es borrar las sombras del socialismo, borrar las sombras del comunismo, y eso es imposible. Vamos, es imposible. Jurídicamente va a ser posible, sí, porque van a reescribir una historia que además va a ser de obligada enseñanza en los colegios, que eso es lo que matará. Y lo más importante es que cuando eso entre en vigor, tú y yo no podremos estar hablando aquí de esto, porque directamente vendrá la policía y nos detendrá, porque será un delito, ¿no? No sé si lo saben nuestros oyentes, seguramente ya se lo habrán comunicado. Por ejemplo, a nosotros no se nos puede oír en los cuarteles de la Guardia Civil. Claro. Esto se oye por internet, la mayoría de la gente nos está oyendo por internet, y resulta que, bueno, pues había números de la Guardia Civil o oficiales o suboficiales que escuchaban los programas de Radio Ya a través del ordenador. Entonces se ha introducido un sistema de control en los ordenadores de la Guardia Civil para evitar que se pueda escuchar concretamente Radio Ya. Es decir, claro, pueden escuchar la SER o pueden escuchar Radio Nacional, pero cuando la persona que está manejando el ordenador trata de escuchar Radio Ya, pues le aparece un mensaje diciéndole que está terminantemente prohibido oír esa emisora y que está capada, digámoslo así. Es un control parental, como los pobres guardias civiles son medio tontos, son como niños, pues les tienen que decir lo que tienen que oír y lo que no. Pero eso no es nuevo. Mira, yo recuerdo haciendo la mili en Zaragoza a mitad de los 80. Yo estaba destinado en el cuartel general porque ya fui a cumplir con mi obligación con el ejército, ya era abogado, y yo recuerdo que prohibieron que en el cuartel, en Capitanía General de Zaragoza, el nuevo capitán general prohibió que entrara al Alcázar. O sea, entraban periódicos, todos los periódicos, pues El País, no recuerdo, El Mundo todo no existía, el ABC, y el Alcázar lo prohibieron. Y una de las primeras cosas que hizo, que fue un capitán general, que era el primer capitán general en España que no había hecho la guerra, una de las primeras disposiciones que hizo fue prohibir que entrara el Alcázar. Yo, evidentemente, como era un soldado, yo compraba mi Alcázar todas las mañanas, entraba con él, además que lo viera bien todo el mundo. La mayoría de los asistentes del capitán general ayudante me lo pedían. Coño, sí, encantado, digo, lo voy a tener que alquilar. Pero son las cosas, pues quieren que las nuevas generaciones se acabe con esto. Mira, tú me decías antes, soy un maestro. No, yo lo que tengo es un compromiso político y personal para que la historia de la Falange no se olvide. Porque es lo que la gente quiere. Mira, ahora mismo hay mucha gente interesada y que además, gracias a Dios, están buceando en la historia de la Falange. Empezamos por José Luis Jerez y podemos acabar por el último que escribe un post en internet. Y gracias a nosotros, y digo nosotros en general, se está primero descubriendo la verdadera historia y luego contándola, y luego, muy importante, en internet ya las cosas que antes estaban en un librito, que ese librito sacaba 50 ejemplares y a los 2 años ya no existía, ahora ya se queda para siempre. O sea, a internet no se le puede poner vayas al campo, y eso ya se queda. Y bueno, que van a intentar hacerlo y decir que los socialistas no mataron nunca a nadie, pues vale, pues ole, y que los comunistas eran poco menos que monaguillos que iban por las calles repartiendo panfletos, pues también, pues mira, si todo eso nos lo creeremos. Mira, muy cerca de aquí, muy cerquita de aquí, fue una de las que hay que contar la verdad, pero la verdad para todo. Una de las primeras represalias de Falange, no represalias, muertos, que la Falange mataba, coño, que es que la gente lee libros de la Falange y como la mayoría son libros escritos durante el franquismo, pues la imagen que tiene de la Falange que eran unos pobres idiotas que iban por la calle, se dejaban matar como corderos, nadie levantaba la voz y lo único que hacían estaba en misa y dejándose matar por las calles. Y eso es mentira. Aquí muy cerca de donde estamos, cerca de Cuatro Caminos, es una de las primeras, no represalias, una de los primeros enfrentamientos. Hay unos camaradas que están repartiendo propaganda de la CONS
Al lado estaba un radio, los radios, para el que no lo sepan, los locales del Partido Comunista, los locales de barrio se llamaban radio. Había un radio del Partido Comunista y les avisan que hay 4 falangistas que tienen la osadía de repartir propaganda falangista en Cuatro Caminos. Cuando Cuatro Caminos era zona roja, no, lo siguiente. Llaman al jefe de radio, que era Joaquín de Grado, y Joaquín de Grado era un miembro del buró del Partido Comunista, era un miembro de la Ejecutiva Nacional, y bajan 50 o 60 a matarlos. O sea, no se andaban con tonterías. No a felicitar las papas, a matarlos. Ni a discutir con ellos democráticamente que por qué estaban repartiendo una publicación que era antidemócrata. No, iban a matarlos. Y en la esquina con María de Guzmán, en Santa Engracia, te digo, muy cerquita por aquí, claro, se ven acosados por un grupo que salen y uno de ellos, claro, para salvar su vida le pega un tiro y mata a Joaquín de Grado, que luego, claro, el día siguiente, imagínate, porque era un tío muy importante dentro del Partido Comunista. Es que esa era la política de entonces. Pero al igual que te cuento esto, que hay que reivindicar la historia, los falangistas de entonces no eran ni monaguillos, ni arcángeles, no, eran tíos convencidos de su idea, que seguían a José Antonio al fin del mundo, y que raro era el día que iban a la universidad que no les contaban: ayer han matado a Pepe, de Derecho, a los 2 días ayer han matado a Juan del SEU de Zaragoza. Claro, y la política ya pasó de repartirse panfletos y de dar mítines en las facultades a ayer han matado a Pepe, ¿vale? Y como todos se conocían, pues ahora vamos a ir a un bar que yo conozco donde se reúnen los... hay una novela que para mí debería ser leído por todo aquel que quiera saber lo que era de verdad la Falange, que es El Eugenio de García Serrano. Es un libro, Eugenio, la proclamación de la primavera, que te cuenta aquello. Te cuenta lo que era el ser un falangista en los años, sobre todo 35-36, que es donde te cuenta que iban a la universidad con libros, y los libros iban huecos para las pistolas, llevaban las pistolas dentro de los libros, pero no porque fueran unos matones. No olvidemos que la Falange comete la primera represalia o la primera vindicta después de que nos mataran a 8, y la comete, y no precisamente porque José Antonio estuviera muy de acuerdo con utilizar la violencia, sino porque la gente se le echa encima. Claro, le dice: ya está bien, no podemos seguir dejando matarnos como corderos. Y José Antonio, sí es verdad que en un principio le dice: hay que cargarnos de razón, y cargarnos de razón es cargarnos de muertos, hasta que le dicen: no, hasta aquí hemos llegado. Ese es uno de los motivos por los cuales, uno de los muchos por los cuales Ramiro, y sobre todo lo que se llamaba entonces la Falange de la Sangre, hay una escisión. Porque la Falange de la Sangre, encabezada por Ansaldo y Ramiro, que como buen revolucionario entendía que para hacer una revolución hay que llevar el camino de la violencia, porque no hay ninguna revolución en el mundo que se haya hecho de forma pacífica, ninguna, y José Antonio no quería, es verdad. José Antonio en un principio no está a favor de la violencia, condena la violencia, pero lo que no puede hacer, y él mismo lo dice, con una frase poco conocida, que no me la sé de memoria, pero poco más o menos, dice que está harto, que a él no le gusta lo que está pasando en la política, pero que no puede dejar la Falange porque los muertos le agarran, le tienen sujeto. O sea, él mismo entiende que no le gusta, que él no ha nacido, lo que hemos dicho antes, él no nació para caudillo fascista. Él tiene una educación liberal. Él en ningún caso es un revolucionario de pro, ni siquiera es un activista. Pero él, que esa es su gran valía, él entiende que en base a lo que él ha dicho hay gente que se ha jugado la vida, hay gente que ha matado, y sobre todo, que es más importante, que ha muerto. Y a pesar de que él ya no está de acuerdo con entrar en lo que después fue la Guerra Civil Española, para que nos entendamos, él no quería eso. Y él está a punto, él se lo reconoce a Manolo Valdés Larrañaga en un paseo, que era íntimo amigo suyo y había sido antiguo jefe nacional del SEO. Y él le dice que está harto, que le supera, que no quiere eso, y que no se va de Falange porque los muertos le tienen agarrado, porque no puede dejar un partido en el cual, insisto, por sus órdenes, por sus consignas, por su ideología, han muerto muchos, y no solo han muerto muchos, y se ha matado también a muchos. Bueno, vamos a volver un poco al inicio de nuestro programa, porque yo estoy muy interesado
No estoy muy interesado yo. Están muy interesados los oyentes que me han escrito muchos mensajes sobre el tema. Estamos hablando de fundación de Falange. La fundación de Falange no es solo ese 29 de octubre, es un proceso dura varios meses, varios años. Hay un punto crucial anterior a que Ramiro y Onésimo, digamos, que se enfrenten con José Antonio, que es al revés, cuando se juntan y crean el triunvirato. ¿Por qué crean un triunvirato? Es una mejor manera de llevar adelante ese partido, ese movimiento, porque yo no creo que Falange sea un partido, es un movimiento. La mejor manera es la unificación con 3 jefes, que luego acaba siendo uno solo. Claro, pero... es un primer paso, es luchas de protagonismo. Es decir, en aquel momento Falange es un partido, un grupúsculo, un movimiento pequeñísimo. Las Hons de Ramiro son más pequeñas todavía. Las Hons, los que tenían instaurado el triunvirato como forma de mando eran las Hons. Si quieres, porque Ramiro tampoco él se consideraba un líder nato. O sea, ves, igual que José Antonio sí es un líder, Ramiro no nace para líder, Ramiro es un ideólogo. Y él entendía como que daba más capacidad, si quieres incluso hasta democrática, que las decisiones se tomaran de 3. Entonces las Hons sí estaba regida por triunviratos. Había un triunvirato nacional, había triunviratos locales y siempre eran 3. Y José Antonio, yo creo, para no enfrentarse de un primer momento y decir ¿a quién elegimos de jefe? Cuando todavía son 2 movimientos que están naciendo, están prácticamente en pañales, para no crear esas suspicacias de personalismos que luego que surgen a los 6 meses prácticamente, pues traga porque en un principio se convoca ese triunvirato, que además Onésimo no formaba parte de ese triunvirato. Eran Julio, Ramiro y José Antonio. Onésimo, que tendremos que hablar otro día, es otro de los personajes muy curiosos de la Falange. Onésimo no llegó a tener en la Falange prácticamente ningún peso específico. Onésimo era jefe provincial de Valladolid y poco más. Sí, pero sin embargo luego tuvo porque es otro mártir. Una fama. Pero porque el franquismo le mitifica. Ajá. ¿Y es el caudillo de Castilla? ¿Y por qué no mitifica a un hombre como Julio Ruiz de Alda, que era un gestor? Exactamente. No, porque al franquismo lo que le interesaba era un partido de héroes mártires. ¿Quién es el primer mártir? José Antonio, el primer fusilado. No le interesaba Ramiro, por ejemplo. Ramiro, incluso durante gran parte del franquismo estuvieron prohibidos sus libros. O sea, es increíble. Claro. Se empieza a editar algo de Ramiro muy posteriormente, gracias a su hermana Trinidad, que había recopilado, y empiezan a sacar libros de Ramiro. Y sobre todo, claro, Ramiro tenía la cruz y raya hecha por el franquismo por una sencilla razón: Ramiro era agnóstico. Públicamente, él se declaraba agnóstico. Mucha gente decía que era ateo. No, es mentira. Ramiro se declaró públicamente siempre durante toda su vida agnóstico. Y cuenta uno de los curas que al final, digamos, poco antes de que le maten, pues que tenía muchas conversaciones religiosas con él, pero tampoco llega a una conversión de esto de que lo que hacían muchos comunistas, cuando les iban a matar se santiguaban. Yo creo que Ramiro, incluso en el final de su vida, cuando saben que lo van a matar, tampoco hace un examen de creencia. Y claro, él no se podía tener a un tío agnóstico, y además un tío que tiene una frase que es prodigiosa. Y dijo: las revoluciones nunca se han hecho a la sombra de una cruz. José Ramiro, cuando está en uno de los primeros locales de las Hons, que tenían, donde está el edificio ahora de Espasacalpe, de la Casa del Libro, ahí tenían un despacho 2 hermanos que eran arquitectos militantes de las Hons, y les dejaban esa oficina para que se reunieran, y desde esa cristalera ven que están quemando unas iglesias. Los propios de las Hons le dicen a Ramiro: joder, vamos a hacer algo. Y Ramiro dice: parar, esta no es nuestra guerra. O sea, Ramiro tenía las ideas muy claras. Y sus ideas en ningún caso estaban mediatizadas por la religión ni, por supuesto, por la Iglesia. José Antonio sí tiene un componente religioso y católico muy importante en la parte de la ideología que él crea. Ramiro no. Entonces, Onésimo, el que hemos dicho antes, Onésimo es un mito del franquismo. Onésimo es un propagandista católico del grupo de Ángel Herrera Oria. Hay una foto muy curiosa de Onésimo comiendo con Gil Robles, con las mujeres. O sea, Onésimo pues es otro de la CEDA,
Otro de los que al principio son de la CEDA, que luego va a estudiar, trabaja en Alemania, es el lector en una universidad, vuelve, empieza a escribir alguna cosa más o menos radical, pero de derecha radical fascistizada. Mira, cuando la gente habla lo que tú has hablado del nacionalsocialismo, el único que escribe de algo de la raza de todos los pensadores falangistas es Onésimo, el único. Y Onésimo, desde mi punto de vista, y con todos los respetos, es decir, estamos hablando en plan amigos, camaradas incluso, Onésimo era un meapilas, o sea, Onésimo estaba considerado dentro de la milicia de la gente de Falange entonces, de los universitarios, un meapilas. Onésimo no tiene ningún rango político en la Falange salvo ser jefe provincial de Valladolid, y a última hora hacen una especie de jefe territorial de Castilla la Vieja, pero realmente no tenía mando porque la Falange de Zamora con Ricardo Nieto se negaba rotundamente a que Onésimo estuviera por encima, la de Salamanca igual. O sea, Onésimo es un tío que evidentemente crea el mito porque además muere, no asesinado. Onésimo muere en una acción de combate de guerra. A Onésimo no le asesinan a Julio Ruiz de Alda, sí, que le cogen, está preso y lo fusilan. Asesinan a Fernando Primo Rivera, sí. Asesinan a Matorras, otro que venía del Partido Comunista, que llegó a ser jefe de la Juventud Comunista, sí, lo meten en una checa. Pero a Onésimo Redondo no lo asesinan. Onésimo Redondo en plena guerra, en una acción de guerra que también podríamos hablar mucho porque hay distintas teorías de la muerte de Onésimo, pero si nos creemos la oficial es una columna de rojos, de una fantasma que rompe el frente. Como no había un frente establecido los primeros días de guerra, entran para que nos entendemos, por detrás de Cuelgamuros, llegan a Ávila, y de Ávila llegan hasta Villacastín, y el pobre Onésimo tiene la mala suerte de que se quedan sin gasolina, van a echar gasolina a una gasolinera que había en Villacastín, y allí da la mala suerte que hay una columna de rojos. Ahí se acaba el tema. Y hay hoy un enfrentamiento. Claro, ¿el enfrentamiento cuál es? Una columna contra tres. Claro, van en un coche 4, como les ven, y es verdad que llevaban banderas de la CNT, parece ser, iban con monos, todos, o sea, la Guerra Civil Española cuando empieza todo el mundo va con mono, todos, o sea, pues no había, salvo 4 uniformes que había, todo el mundo, mono azul, zapatillas, monos, gorrito cuartelero, que la CNT también llevaba, igual que la Falange, y parece ser, y digo parece ser, y luego acabaremos con eso, que cuando llegan ven que la carretera está cortada, con camiones, con milicianos, y el hermano de Onésimo, Andrés, se baja del coche y dice: camaradas, paso al jefe de la Falange de Valladolid. Coño, el otro le dice: hombre, hoy ya hemos cazado, ya hemos hecho el día. Pero es una acción de guerra, no es un asesinato. A mí me sigue molestando pues, ¿ves? Eso es el mito del franquismo. Otro mártir, lo asesinan, pobrecito. No, Onésimo estaban en guerra, sabía lo que hacía, iba desde Valladolid al Alto de los Leones para no para pegar tiros, porque su labor estaba organizando la Falange castellana, pero para que vieran los camaradas que él estaba allí con ellos, para darles fervor tal, y muere en una acción de guerra. Pero es que en acción de guerra murieron miles de falangistas. Sí. Miles. Bueno, tenemos un problema. La hora, como siempre. La hora. Tenemos... Perdóname, no quiero dejarlo... 5 minutos para que me resuma. Un segundo, porque no quiero dejarlo de la muerte de Onésimo. Recomienda a todo aquel que diga: ¿qué está diciendo Cepeda? ¿Qué pasa? ¿Que es que la muerte de Onésimo no es como nos la han contado? Bueno, yo recomiendo encarecidamente, y está en internet, se puede buscar en la revista Interview, pero no en internet, la última interview o declaraciones que hace Mercedes Sanz Bachiller, que recordemos era la mujer de Onésimo Redondo y que es luego la viuda de la Falange. Las últimas declaraciones, y era una mujer que murió en Marbella con la mente totalmente lúcida, en sus últimas declaraciones llega a decir, no deja caer, llega a decir que a Onésimo, a su marido, le mataron los suyos. Ahí lo dejo. Que la gente que se preocupe o que le interese, que busque esas declaraciones. Repito, Mercedes Sanz Bachiller, declaraciones, si mal no recuerdo, finales de los 80, principios de los 90. Declaraciones a una famosa revista donde le preguntan por Onésimo y dice: a Onésimo le mataron los suyos.
Bueno, un minuto para... Hablaremos otro día. Hablaremos otro día. Bueno, pues, en fin, hemos querido dilucidar una serie de temas y hemos llegado al final a la conclusión de que, si bien el día 29 de octubre es importante, porque hay una puesta de largo, una presentación, más del propio José Antonio casi que del propio movimiento, lo cierto es que la fundación de la Falange es como un río que va creciendo y no es un acto en concreto. Y sobre todo la creación de la Falange es más, desde mi punto de vista, cuando se une con las Hons, por supuesto, claro. O sea, la unión Fe y Hons es realmente el inicio de la Falange. De lo que la gente conoce como la Falange. Hasta ese momento la Falange no deja de ser un partido de derecha radical. Un partido de derecha radical en la que la mayoría de los militantes son o amigos personales de José Antonio o antiguos colaboradores de su padre que piensan que va a hacer una Unión Patriótica 2, chavales que ven en la figura de José Antonio un líder. Ahí pega un arrastre muy fuerte a Albiñana de sus legionarios. Albiñana le pone a parir, por cierto, claro. Es que hay que contar la verdad. Albiñana, que tenía también 10 y el del tambor, de pronto sale José Antonio y de los 10 le quita 5. Claro, Albiñana salía en los mítines poniendo a parir a José Antonio y diciendo que ni era fascista ni revolucionario ni nada, que claro, porque le ha quitado la mitad de la militancia. Entonces, esa es la realidad de la historia y hay que contar la realidad. No se puede decir, no, todas las derechas estaban unidas y maravillosa y gracias, y todos luego bajo el sable de Franco acabaron con el comunismo. No, es mentira, es mentira. Bueno, pues con esa última frase de es mentira, que es la que habitualmente yo también uso en mis libros y en mis artículos, la gente se queda maravillada y dice, eres un desmontador de la versión oficial. Es que la versión oficial es mentira. En un 90%, por lo menos, en lo que se refiere a la historia de la Falange o a la vida y a la historia de José Antonio, que insisto, y a todo, que es la Falange de José Antonio es la Falange, no se puede deslindar. El 90% de lo que nos han contado es mentira. Es mentira. Bueno, pues por desgracia, este es el resumen final, que las cosas no son lo que parecen, sino lo que son. Y bueno, pues como siempre, convoco a nuestro invitado a que vuelva a contarnos cosas interesantes, cosas necesarias de conocer, y le digo que muchísimas gracias por venir. Y yo encantado siempre de venir y poder, gracias a tu ayuda y a tu apoyo, poder ir contando la verdadera historia de la Falange. Bueno, pues amigos, hasta aquí el programa del día de hoy y bueno, esperando que vuelva Juan Manuel, que va a ser dentro de muy poco porque hay otra fecha importante, pues nada, hasta el próximo día.